1. Una vida larga. Una vida larga no siempre es una bendición. En mi caso, no sabría decir si lo ha sido o no. Ciertamente, hace mucho tiempo que mis seres queridos, mis amigos y muchos de los camaradas con los que he compartido gran parte de este viaje se marcharon, dejándome más solo de lo que nunca había estado. Y no es fácil. La soledad ya no me gustaba cuando era joven y mis fuerzas eran tales que nada de cuanto hubiera sobre la tierra o bajo esta era capaz de asustarme, y mucho menos me gusta hoy cuando basta una desapacible ráfaga de ese viento frío que baja de las montañas para que me eche a temblar. En cambio, algunos de mis camaradas siempre han amado la soledad, e incluso la han buscado yéndose a vivir a lugares lejanos e inaccesibles. Y ahora que los únicos amigos que aquí me quedan son Pino, Bellaflor, Liseta y pocos más, aprecio aún más su compañía. Hubo un tiempo en que nada de cuanto ocurría en Edrevia nos era desconocido. Tanto si se trataba de un peligro inminente como de un chismorreo entre vecinos, era imposible que no nos enterásemos. Lo sabíamos todo de nuestra tribu y la tribu lo sabía todo de nosotros. Quienes nos observaban desde fuera no entendían cómo podíamos tolerarlo, cómo podíamos vivir expuestos al juicio constante de los demás. Evidentemente, no sabían lo que significaba formar parte de una tribu, nosotros no sentíamos vergüenza porque no la conocíamos. Nadie, ni joven ni anciano, habría actuado nunca en contra de sus camaradas. Éramos una entidad única como elementos que integran un mismo cuerpo, y ningún cuerpo se avergüenza de lo que hacen sus miembros. Imaginad qué significa compartir el dolor y el placer, el hambre y la abundancia, el temor y la tranquilidad. Y ahora imaginad que ese estado extraordinario se prolonga durante toda vuestra existencia. ¿Entendéis por qué mis camaradas eran mi fuerza? ¿Y por qué ahora que quedamos tan pocos representan mi única y verdadera alegría? Nací hace muchos años, tantos que hasta mis amigos creen que son demasiados, y cada episodio de mi vida, incluso el más insignificante, ha dejado su huella en mi cuerpo. En mí, como en el resto de mis camaradas, las estaciones dejan marcas indelebles, años de abundancia y años de penurias, amistades, amores, enfermedades, luchas, momentos de alegría y épocas difíciles. Todo queda escrito en nosotros, y es fácil leerlo. Por eso, ahora que siento el peso de la zozobra y los achaques, ahora que veo cómo las estaciones se suceden a la misma velocidad con la que de niño transcurrían las horas, he decidido no seguir tentando a la suerte y dejar constancia, de una vez por todas, de las aventuras de la comunidad antes de que el tiempo, inexorable, las borre. Durante muchos años, cuando era más fuerte y más joven, me creí inmortal y miré a quienes pasaban fugazmente por mi lado con verdadera compasión. Ahora soy el último testigo de muchos que ya no están. Aunque, al fin y al cabo, ¿qué más dan muchos años o unos pocos? Nada es para siempre, y eso es lo único que importa, pero estoy divagando, cual globo que se lleva el viento, me dejo llevar por las invisibles vetas de la memoria, cuando lo que debería hacer es relatar una crónica precisa. Es lo que me he prometido, y procuraré cumplirlo. Así que, como decía, nací un mayo de hace muchos años, en un momento muy feliz para la comunidad. El alimento abundaba, el clima era benigno y los camaradas prosperaban sin molestias ni preocupaciones de ningún tipo. Los pequeños jugaban entre los arbustos y los adultos, felices por la bonanza de la estación, recorrían la ladera charlando en busca de agua y de recursos. Hasta los ancianos participaban de la serenidad de aquel mes de mayo haciendo lo que saben hacer mejor, recabar información de todos los rincones de nuestra vasta comunidad para compartirla con los camaradas a quienes pudiera interesar. Esta es, con mucho, la tarea más delicada de cuantas incumben a los clanes. Requiere una larga experiencia, una memoria de hierro, los contactos adecuados y una gran capacidad de discernimiento. De ella se ocupan, desde siempre, los más ancianos coordinados por el primus que es el único capaz, en caso necesario, de comunicarse simultáneamente con todos y cada uno de los integrantes de la comunidad, sin excepción.
Cuando yo nací, el primus de Edrevia era Iwan, al que llamaban el sabio padre. Si os parece que el apelativo de sabio padre resulta un tanto rimbombante, os diré además que él mismo lo había elegido. Esa es una de las prerrogativas de los primeros, y no sin escándalo. Durante milenios, los primeros fueron conocidos de manera sobria y digna por el simple apelativo de primus. No como parte de una dinastía como suele suceder en las casas reales. Primus quería decir tan solo primus inter pares, es decir, el primero entre iguales. Quienes ostentaban ese título no tenían ningún poder especial sobre los demás miembros de la tribu, sino que se limitaban a coordinarla cuando era de veras necesario. Hasta que, mucho antes de que yo naciera, se convirtió en primus un tal Datura, el cual, tras unos años en que obró con gran sabiduría, se vio aquejado por una enfermedad desconocida, o así al menos se decía, que lo privó totalmente de razón. A partir de entonces, su conducta se tornó tan estrafalaria que se hizo necesario encontrar a alguien que compartiera sus responsabilidades. Una especie de primus en funciones. Jamás había ocurrido nada semejante y a alguien se le ocurrió que merecía la pena conmemorar el acontecimiento añadiendo al nombre de Datura el título de único. El único primus loco de nuestra historia, como una especie de admonición para que aquello no volviera a repetirse, para entendernos. Pero cuando, muchos años y muchos primeros más tarde, Iwan se convirtió en primus, se apeló a esa excepción para argumentar que, en virtud de lo ocurrido con Datura, el primus podía tomar el nombre que le viniera en gana. No hubo ninguna polémica, entre nosotros las tradiciones no cuentan demasiado, el primus siempre se había llamado primus por comodidad, no por costumbre, de modo que si a Iwan le apetecía llamarse de otra forma, ¿por qué impedírselo? Bien es cierto que nadie se esperaba que eligiera el nombre de sabio padre, prueba de su escaso sentido del humor. Pero el daño ya estaba hecho. Nadie entendía a cuento de qué había elegido tal nombre. Algunos decían que lo había escogido por su similitud con Santo Padre, aunque otros muchos tenían sus dudas. Iwan, sin duda, siempre se había tomado su papel muy en serio, pero no tanto como para compararse con un papa. La tribu sometió la cuestión a un largo debate y al final se decidió que Iwan había elegido el apelativo de sabio probablemente por su edad, y el de padre porque presumía de tener miles de hijos repartidos por el mundo. Pero vaya uno a saber. Como quiera que sea, fue el sabio padre quien me acogió en la comunidad y me puso el nombre por el cual se me conoce. A propósito, no me he presentado, soy Laurin el Pequeño. Laurin es un importante nombre de familia. En nuestra historia ha habido muchos que han protagonizado grandes hazañas y a los que todavía se recuerda con deferencia. Cuando Iwan, tras observarme con detenimiento, me lo asignó, muchos vieron en ello una señal del destino. No obstante, para muchos camaradas siempre he sido el pequeño, en parte para distinguirme de Laurin el Viejo, uno de los miembros más respetados de la comunidad, y en parte por ese ingenuo y discutible sentido del humor por el que nos referimos a los demás destacando en ellos cualidades contrarias a las que poseen en realidad. Dicho de otro modo, mi nombre es una antífrasis para que veáis que en la tribu también tenemos un sólido conocimiento de los estudios clásicos. Yo era un auténtico gigante, y por eso a los demás les hacía gracia llamarme el pequeño. Solo eso. Cuando tenía 3 meses ya era más alto que mis camaradas de 3 años. Crecía literalmente a ojos vistas, cada día era más alto y más voluminoso. Nunca se había visto algo así, ni en mi familia, ni en toda la comunidad. Mi crecimiento fue tan accidentado que, al principio, muchos camaradas se asustaron e incluso dudaron de que fuera uno de ellos. Todo el mundo sabía que los Laura, mi familia, eran menudos, así que podríamos decir que conmigo se rompió el molde. Eso, desde luego, tampoco tenía nada de excepcional. Entre nosotros había de todo, grandes y pequeños, jóvenes y viejos, sanos y enfermos. Como decía antes, una tribu es como un mundo. El problema residía en que, aparte de alto, era tan corpulento que algunos de mis camaradas se sentían intimidados al ver mis dimensiones.
pensaban, y yo en su lugar habría pensado lo mismo, que, con lo grande y grueso que era, a la más mínima distracción podía provocar algún desastre. De modo, pues, que al principio mi llegada suscitó ciertas reservas, en lugar de las muestras de júbilo que de ordinario acompañan a este tipo de sucesos. Pero el recelo entre camaradas nunca dura mucho y la curiosidad por el recién llegado siempre supera con creces la sospecha, por lo que al poco tiempo entré a formar parte de la intensa red de relaciones de la comunidad. Todos me aceptaban y me mimaban. Hoy podría decir que fueron años de perfecta felicidad si no fuera por una minucia, un pequeño escollo en el sereno mar de mi infancia que vino a perturbar un estado de cosas por lo demás paradisíaco. El escollo tenía nombre, el viejo Jin, un ser decrépito, larguirucho y reseco, siempre de un malsano color amarillento, tanto en verano como en invierno. Su temperamento solo era equiparable a su apariencia y durante años no quiso ni oír hablar de acogerme en el seno de la tribu. Desde la primera vez que me vio, cuando yo era casi un recién nacido, y durante las décadas siguientes, cada vez que tenía que comunicarse conmigo me trataba con una frialdad, una desconfianza y una displicencia que todos encontraban ofensivas. Al principio, la convivencia no fue fácil. En una comunidad como Edrevia, esa clase de comportamientos eran algo inaudito y mal visto. El mismísimo sabio padre me dio en más de una ocasión para que Jin refrenase su hosco carácter. Otros camaradas intercedieron también, cada cual dentro de sus posibilidades, con el fin de persuadirlo de que mi tamaño no representaba ningún peligro. Por desgracia, fue en vano. En toda colectividad siempre hay alguien que desentona, y en nuestra comunidad ese alguien era el viejo Jin, terco y avaro como pocos, y absolutamente incapaz de sentir verdadera empatía por sus camaradas. Hay que decir que las jóvenes generaciones tampoco poníamos mucho de nuestra parte para mejorar la situación. Al contrario, un personaje así, como os podréis imaginar, era una fuente de diversión irresistible. Durante años le hicimos la vida imposible. Sobre todo en verano, cuando el sol pegaba fuerte y la brisa marina nos secaba como la mojama, Jin era nuestro lugar favorito para refrescarnos. Cuando estábamos agotados y sudorosos, nos refugiábamos bajo su sombra. Jin, ¿tienes un poco de agua, por favor? Yo necesitaría también algo nutritivo. Jin, cuéntanos cómo es el mundo fuera de Edrevia. Nos divertíamos incordiándolo con exigencias a las que no podía negarse. Como miembro de la comunidad, estaba obligado a aceptar todas nuestras peticiones siempre y cuando fueran razonables. Y la comida y la bebida lo eran. Pobre Jin, cómo sufría. Hacía lo que buenamente podía y deberíamos haberlo apreciado, pero era tan evidente que le costaba horrores satisfacer nuestros deseos que a nosotros, acostumbrados como estábamos a compartirlo todo sin que hiciera falta pedírnoslo, sus esfuerzos se nos antojaban desmañados y torpes. Algunos decían incluso que, después de tantas décadas, todavía no estaba totalmente conectado con la comunidad. Pero yo sabía que solo eran rumores, ya lo creo que estaba bien conectado. Solo que le quedaba un resabio de su vida anterior que no le permitía bajar del todo la guardia. A diferencia de nosotros, él no había nacido en Edrevia, sino que se había incorporado a la comunidad siendo ya adulto. No era un caso aislado, había muchos camaradas que no habían nacido dentro de la tribu. Lo cierto es que a nosotros nos traía sin cuidado el origen de cada uno. El único requisito para formar parte de la comunidad era desearlo. Nada más. Desde tiempos inmemoriales, esa ha sido siempre nuestra fuerza. Si alguien quería unirse a nosotros, lo recibíamos con los brazos abiertos. Cuantos más, mejor. Sin exigencias y sin limitaciones. Quien se unía a nosotros era como nosotros. En cualquier caso, hace tiempo que le perdoné al viejo Jin esa peculiar aversión que sentía hacia mí. Ninguno de nuestros camaradas era tan grande como yo, y debía de temer que tuviera intención de hacerle sombra. Hoy lo entiendo.
Cuando te haces viejo, la fragilidad hace que te vuelvas desconfiado, pero en aquellos años la relación con aquel anciano altivo y testarudo fue la única mancha en una infancia por lo demás francamente feliz. 2. Nunca supe quiénes eran mis padres. Nunca supe quiénes eran mis padres. La mía no era una condición inusual, entre los camaradas con los que crecí, la mayoría tampoco tenía ni idea de quiénes eran los suyos. Para otras tribus, incluso para algunas cercanas a la nuestra, los lazos familiares eran más importantes que para nosotros. Algunos sostenían que, miles de años atrás, quizá incluso en la época de Fiton, el fundador de Edrevia, cada familia se ocupaba en exclusiva de sus retoños, dejando que la suerte decidiera sobre los demás. Los mayores nos lo decían a menudo: deberíais estar agradecidos. En tiempos de nuestros antepasados habríais tenido que espabilar solitos. Como si ellos no se hubieran criado igual que nosotros. En el fondo, nadie creía que antaño las familias fueran tan crueles como para dejar morir de hambre a quienes no compartieran lazos de parentesco con ellas. Era la típica historia que los mayores nos contaban para meternos miedo y tenernos controlados. Un cuento como ese del hombre del saco que llega sin avisar y te corta en pedacitos. Esa, en concreto, era una siniestra leyenda muy popular entre nuestros camaradas, muchos de los cuales parecían creérsela, pero que a mí y a mis amigos solo nos hacía sonreír. Como decía, ninguno de nosotros conocía a sus padres biológicos, no porque de algún modo estuviera prohibido o desaconsejado, sino sencillamente porque ni siquiera los pocos que se preocupaban por su genealogía tenían ni idea de cómo dar con ellos. Por lo que respecta a las relaciones con fines reproductivos, los camaradas tenían la manga muy ancha, cada cual hacía un poco lo que quería, ya que de todos modos sus hijos crecerían a cargo del conjunto de la comunidad. Esto no significa que no existieran vínculos especiales entre camaradas, cada recién nacido era asignado a un clan, y los miembros de ese clan se convertían en sus padres a todos los efectos. Bueno, quizá asignar no sea la palabra exacta. El procedimiento por el que un clan tomaba bajo su cuidado a un recién llegado era bastante complejo y podía parecer bastante incomprensible visto desde fuera. Para que entendáis cómo funcionaba el asunto, trataré de contaros cómo entré a formar parte del clan de los cronistas. Fue más o menos así. Ante todo hay que saber que el sistema de asignación a los clanes, como cualquier otro aspecto relacionado con el nacimiento, se rige por el azar. En esto, vosotros y yo no somos tan distintos, ninguno tuvimos nunca ni voz ni voto en lo tocante a cómo, dónde y cuándo nacer. Todo es cuestión de tener suerte o no tenerla. La bolita se detiene en un número y naces sano, en el momento adecuado, en una estación rica, rodeado de personas buenas y pacíficas que te quieren. La bola se detiene en otro y apareces en mitad de una guerra cruel, en un lugar miserable y con un clima espantoso, sin recursos para sobrevivir, enfermo y entre personas que no pueden cuidar de ti. Donde se detiene la bolita es lo que marca la diferencia. En mi caso no podría haberse parado en un número mejor. Vine al mundo no solo en mi adorada Edrevia, y no se me ocurre un lugar más feliz donde vivir, sino también en su zona más divertida y resguardada, un claro situado justamente en la frontera entre los territorios de dos famosos clanes. Por encima del claro, entre los salientes y los vastos prados que dominan el valle, vivían los numerosos y coloridos afiliados de los Tierra Negra, el grupo más numeroso de la tribu, compuesto sobre todo por artistas, estudiantes y artesanos. Por debajo, en la suave pendiente que desciende hacia el mar, se había asentado desde hacía siglos el clan de los cronistas, cuyos miembros eran conocidos por su habilidad para recopilar y comunicar información. Ambos clanes, pese a tener muy poco en común, eran buenos vecinos y no podrían haber estado mejor avenidos. El hecho de vivir cerca propiciaba un intercambio constante. Así, a través de los cronistas circulaban a diario informes y noticias, mientras que, gracias a los Tierra Negra, disfrutábamos de unas especialidades gastronómicas tan deliciosas que solo con pensarlo se me hace la boca agua y conocíamos muchas de las historias con las que animábamos nuestros días.
Pero deberíais haberlos visto para entender lo diferentes que eran. Por un lado, los cronistas, serios y concienzudos, compartían todos cierto aire de familia, robustos, de baja estatura, excepto su decano, que era un gigante con expresión absorta. El hecho de tener que estar constantemente conectados, escuchando las últimas noticias, les daba aspecto de tener la cabeza siempre en las nubes. Por otro, los Tierra Negra eran tan distintos entre sí como similares los cronistas. Muchos eran originarios de países lejanos y habían traído consigo nuevos colores, olores y modas que, con el tiempo, se habían difundido por toda la comunidad. Era inevitable que entre grupos con costumbres tan dispares surgiera algún malentendido. Nada grave, entiéndase, nada más que una sana rivalidad que se manifestaba sobre todo a través de bromas y burlas. Sin embargo, había una época del año, cuando llegaba el momento de dar la bienvenida a los recién llegados, en la que esta idílica relación se enrarecía de un modo evidente. Y la manzana de la discordia siempre tenía que ver con ciertos casos de dudosa asignación. Con respecto a la mayoría de los recién llegados no había motivo de discusión, nacían en el territorio de un clan y de forma automática pasaban a formar parte de él. Se aplicaba el ius soli, nada que discutir. A veces, sin embargo, la aparición de un camarada justo en la frontera entre ambos territorios, como en mi caso, impedía la afiliación automática. Entonces se ponía en marcha un complejo procedimiento en el que las características y la voluntad del recién llegado tenían un gran peso sobre la decisión final. En esas ocasiones la competencia podía volverse encarnizada y dar pie a algún encontronazo. El motivo de la disputa dependía de la diferente composición numérica entre los dos clanes vecinos. Y es que resulta que, mientras que una o dos generaciones atrás, el número de miembros de cada clan era muy similar, cuando yo nací la situación había dado un cambio radical. En pocas décadas, los Tierra Negra habían aventajado en número no solo a los cronistas, sino también al resto de los clanes de la tribu. Los cronistas parecían ser los más afectados por aquel desequilibrio. Si algo detestaban los miembros de ese clan, eran las novedades. Mientras todo seguía como siempre, no había nadie más feliz que ellos, pero bastaba una nimiedad, una novedad insignificante, para que empezaran a inquietarse. Ellos eran los guardianes del statu quo, representaban la memoria de Edrevia y cumplían su cometido registrando meticulosamente cada acontecimiento desde la noche de los tiempos. Es comprensible, pues, que un cambio revolucionario como el descontrolado incremento numérico de uno de los clanes los preocupara terriblemente. No entendían a qué se debía ese repentino aumento de artistas y estudiantes y afirmaban que, por el bien de la comunidad, era preciso reequilibrar el peso relativo de los distintos clanes. La cuestión del reequilibrio sacaba de quicio a los cronistas. Para ellos, era una de las reglas fundamentales. Un principio, digamos, de naturaleza constitucional. Hasta entonces, los 5 clanes que componen la tribu siempre habían sido casi equiparables en número de afiliados, con mínimas fluctuaciones entre una generación y la siguiente. Se imponía a toda costa volver a esa situación originaria, pero ¿cómo? Por supuesto, no se podía obligar a los camaradas a pasar de un clan a otro, ni tampoco modificar la regla del ius soli. La única solución práctica a la que se llegó tras años de elucubraciones establecía que, en caso de atribución dudosa como un nacimiento en territorio fronterizo, se hiciera lo posible para que el recién llegado no fuera asignado a los Tierra Negra. Qué fácil es decirlo, en esos casos, la voluntad de los recién llegados y su mayor o menor afinidad con uno de los dos clanes eran factores determinantes de cara a la elección. Sin embargo, la comunidad siempre ha sido estricta en cuanto a la libertad de los camaradas, no se permiten coacciones de ningún tipo. La única posibilidad residía en convencerlos de que la solución correcta era unirse al clan menos poblado.
Por eso cuando yo aparecí en el claro que linda con ambos territorios, el cronista en persona, que, ensimismado como estaba en escuchar plácidamente las noticias de la tribu, rara vez se preocupaba por los recién nacidos, despertó de su largo letargo y remitió a todo el mundo una comunicación urgente. Había que hacer lo posible, y aún lo imposible, para convencerme de que me uniera a ellos. Así fue como, siendo aún muy joven, aunque ya en plena posesión de todas mis facultades, tuve que decidir cuál iba a ser mi clan. Al principio, mientras me acostumbraba a la vida en comunidad, me dejaron tranquilo. Todos los camaradas de los alrededores, fueran de un clan o de otro, me daban lo que necesitaba para vivir y nadie me importunaba con el lío ese de la afiliación. Visto con los ojos de hoy, resulta evidente que los miembros de los cronistas no parecían tener otro interés que satisfacer todos mis deseos. Lo sé, debería haber sospechado, pero poneos en mi lugar, acababa de llegar, no conocía a nadie y, desde mi perspectiva, podía ser que ese fuera su estilo de vida habitual. Lo que quiero decir es que tampoco sería tan raro descubrir que existen personas amables, no. Pensaba que la suerte me había puesto a vivir entre ellas. Y, al fin y al cabo, no andaba tan lejos de la verdad. Un día estaba con Liseta y otros jugando a una especie de búsqueda del tesoro. El objetivo consistía en encontrar unos terrones de azúcar escondidos en el claro. Quien encontraba el tesoro podía quedárselo y, en teoría, hacer lo que quisiera con él. Era un pasatiempo muy común entre los chiquillos. Sin embargo, el verdadero objetivo del juego era demostrar nuestras habilidades, ya que, al final, quien encontraba los terrones acababa compartiéndolos con el resto. Pues bien, como decía, un día estaba yo buscando detrás de un arbusto cuando oí una especie de susurro procedente de algún lugar en la espesura del bosque. Laurín, ¿me oyes? Alguien intentaba llamar mi atención sin que lo oyeran los demás. Al principio, como estaba enfrascado en el juego, no le paré demasiadas mientes, hasta que me di cuenta de que esa especie de vibración molesta en realidad era una voz. Laurín, escúchame, repitió en tono muy bajo y circunspecto. Yo me quedé inmóvil y agucé el oído. ¿Estás hablando conmigo? Pregunté mirando hacia el bosque. ¿Quién eres? No te veo. Soy un amigo, no temas. ¿Amigo en qué sentido? Aquí todos somos amigos. No entendía a dónde quería ir a parar, todo aquello parecía muy extraño. Si quieres, puedo ayudarte a encontrar los terrones, continuó la voz. Como yo ya llevaba un buen rato buscando, pensé que aquel ofrecimiento me venía al pelo. Ojalá. Hoy no encuentro nada. No tuve que decirlo 2 veces. Mira a la izquierda, susurró el desconocido desde el bosque, ¿ves esa gran roca amarilla al final del claro? Estoy casi seguro de que están ahí. Me parecía que allí ya había mirado, pero no costaba nada asegurarse. Examiné la zona con más atención y allí estaban, enterrados bajo unos centímetros de tierra. Oye. Gracias por la ayuda. Grité muy feliz en dirección a la voz. Efectivamente, estaban al lado de la roca. Aunque el día estaba sereno, el follaje empezó a moverse como si soplara una ráfaga de viento. Todo el frente del bosque parecía temblar de miedo. Por favor, no grites, suplicó desesperadamente la voz, cohibida ante la difícil tarea de dejarse oír solo por mí. Nadie debe saber que estamos hablando. Si Iwan se enterase, habría problemas. Jamás había oído nada tan insólito. ¿Qué motivos podía haber para que alguien no pudiera hablar conmigo y para que el sabio padre no debiera enterarse? La situación cobró un cariz distinto. De repente, aquellos susurros que hasta entonces había atribuido a las extravagancias de un camarada ligeramente trastornado me daban mala espina. Me invadió una sensación confusa. Por un lado, había algo inquietante en todo ese crujir de hojas y esos bisbiseos misteriosos. Por otro, la voz en sí no tenía nada de hostil ni aterrador. Al contrario, si he de ser sincero, era una voz más bien blanda e insegura.
Creedme, sería difícil asustar a alguien con una voz como esa. Pese a todo, muchas cosas seguían pareciéndome inexplicables. ¿Por qué no puedes hablar conmigo?, pregunté desconcertado. Ningún adulto de los dos clanes en Liza debería comunicarse contigo hasta que te hayas decidido. Es la costumbre. Empezaba a entenderlo, todo ese numerito estaba relacionado con mi afiliación a un clan u otro. Así que esperabas convencerme de que me uniera a tu clan. Pero si ni siquiera sé quién eres. No, no quería hacer nada de eso, lo juro por Yggdrasil. Además, está estrictamente prohibido influir en tus decisiones. Ahora sí parecía asustado de verdad. Solo quería conocerte para saber si eres más un cronista o un tierra negra. Y eso no está prohibido. Bueno, en teoría sí, pero digamos que se tolera. En cualquier caso, si Iguan se enterase, para mí sería un problema igualmente. Por eso te escondes. Yo no quería. Sabía que saltarse las reglas no era una buena idea, dijo avergonzado. Pero me han insistido tanto que no he sabido negarme. ¿Quién te ha insistido? Eso sí que no te lo puedo decir. En realidad hasta ahora no me has dicho nada. En fin, ya me conoces y espero que te hayas hecho una idea de cuál es el clan que mejor me representa, porque yo no puedo ayudarte. Tampoco es que el asunto me apasione y no sé muy bien qué decisión tomar. Si quieres que te diga la verdad, ni siquiera me lo he planteado. Esperé unos segundos pero la respuesta se demoraba. Oye, ¿sigues ahí? ¿Dónde te has metido? Ya no había nadie. Tras el susurro de las hojas, el ondear de las copas y los murmullos de aquel desconocido, el bosque había recuperado su silenciosa normalidad. Lo que había asustado a mi misterioso interlocutor no tardó en manifestarse. Laurín, ya voy. No te acabes todos los terrones. Liseta, cansada de seguir mis movimientos desde la distancia, se acercaba a toda prisa para ver qué había sucedido. Siempre hemos sido inseparables. Ella fue la primera camarada con la que entré en contacto a mi llegada, y la quiero mucho. Tenemos 1000 cosas en común, vivimos a pocos metros de distancia, tenemos más o menos la misma edad, y por entonces ni ella ni yo estábamos adscritos todavía a ningún clan. Claro que en el caso de Liseta era una mera formalidad, ya que su casa estaba en pleno territorio de los Tierra Negra y ninguna protesta de los cronistas habría podido alterar ese hecho. Por lo demás, bastaba con mirarla para darse cuenta de que era Tierra Negra hasta la médula. Pese a su juventud, poseía la habilidad de sacar a relucir la belleza de cualquier ser vivo. Era, podríamos decir, una rasgadora de velos. Se pasaba el día interesándose por cómo vivían el resto de los habitantes del claro. Ya fueran insectos, hongos, pájaros, reptiles o seres humanos, Liseta era capaz de comprenderlos y de hacerse amiga suya. Físicamente, era mucho más pequeña que yo. De hecho, comparada con mi mole podía parecer incluso diminuta. Sin embargo, su cuerpo espigado emanaba tal cantidad de energía que era imposible resistirse a ella. ¿Con quién hablabas?, me preguntó mientras cogía su ración de terrones. Con una voz desconocida del interior del bosque. Liseta ni se inmutó, como si para ella conversar con desconocidos fuera algo de lo más normal. Era una voz graciosa, vacilante, que daba la impresión de sentirse incómoda con lo que estaba haciendo. La miré asombrado al oír aquella descripción tan exacta. Pues sí, la misma. ¿Pero cómo lo sabes? Ya hace unos días que alguien anda por el bosque preguntando por ti, pero no se deja ver. ¿Quieres saber cómo eres? Ha estado preguntando a todos los que viven por aquí. Incluso a mí, quería contártelo pero se me fue de la cabeza. ¿Y tú qué le dijiste? Que te conozco desde que naciste, que eres de confianza y que compartes los terrones conmigo, respondió chupando uno. Gracias. No hay de qué. También le dije que conoces a todo el mundo y que eres un gran metomentodo. Pero eso no es cierto. Protesté.
Interesarse por la vida de los demás no es ser un metomentodo. Eso lo dirás tú. Para mí, esa es la definición exacta de metomentodo. Aunque te diré que al forastero le pareció estupendamente. Ahora creerá que debería entrar en el clan de los cronistas. Les encanta meter las narices en los asuntos de los demás. Liseta se quedó pensativa unos instantes. Pero es que a ti también. Y no intentes negarlo, sabes que conmigo no cuela. Es lo que tiene ser amigo de una rasgadora de velos, no puedes fingir ser lo que no eres. A veces Liseta rasgaba velos que uno ni siquiera se había dado cuenta de que existían. Entonces crees que debería entrar en los cronistas. La perspectiva de estar destinado a una vida de chismorreos y habladurías no me hacía demasiada gracia. Yo no puedo elegir por ti, pero sin duda eres mucho más cronista de lo que yo pueda llegar a serlo nunca. Me preocupaba tener que elegir. Liseta estaba en lo cierto, mi forma de ser proclamaba a gritos que yo era un cronista. Sin embargo, algo dentro de mí no se daba por enterado y me impelía a convertirme en Tierra Negra. ¿Por qué sería? Le pregunté a Liseta si no veía ningún velo que rasgar en eso. Aquí no hay velo alguno. Todos tenemos algo de artistas, pero esta locura que le ha entrado a todo el mundo por convertirse en Tierra Negra tiene una causa más profunda que no acabo de entender. Hizo una pausa para aspirar el último terrón del suelo y prosiguió. Imagínate que ayer mismo Leandro me contaba que se le había metido en la cabeza cambiar de vida y convertirse en Rapsoda. ¿Te imaginas a Leandro haciendo de Rapsoda? Rompimos a reír. Leandro era un dorsoduro de manual, siempre con los codos hincados sobre libros serios e incomprensibles, embebido en la investigación de las leyes naturales que rigen nuestra tribu. Hasta los dorsoduro, que no es que anden sobrados de sentido del humor, se burlaban de Leandro por su falta de frivolidad. Imaginárselo haciendo de Rapsoda era de lo más divertido que pudiera imaginarse. Sin embargo, el hecho de que Leandro deseara realmente serlo resultaba tan inesperado como alarmante. Y no es el único, continuó Liseta, incluso muchos del clan Fulgura, al otro lado del valle, están obsesionados con la idea de convertirse en Tierra Negra. Es una manía que se está extendiendo como una mancha de aceite. Los únicos que se salvan son los cronistas y la banda de los Gurra. Por ahora. Sin embargo, tú te convertirás en Tierra Negra y no sientes nada de eso. A mí, en cambio, este impulso empieza a molestarme. Es como un cosquilleo intermitente y casi imperceptible, pero siempre te está recordando su presencia. En fin, que es un fastidio, créeme. Te creo, mucha gente me dice lo mismo. En cuanto entran en el territorio de los Tierra Negra, lo pierden todo de vista. Hasta Leandro me dijo que siente lo mismo que tú. A saber a qué es debido. Los dos nos quedamos pensando. Mientras, el sol se ponía en el mar y coloreaba el claro y el bosque con una cálida luz anaranjada que transformaba la colina de los Tierra Negra, a nuestra espalda, en un paisaje encantado. Para la comunidad, el ocaso siempre ha sido un momento importante. Nuestra vida, como nos explican los dorsoduro desde que somos pequeños, depende de dos cosas, la luz del sol que cae del cielo y la lluvia que llega del mar. Por eso, cuando el sol y el mar se unían en el horizonte, al fondo del Valle de los Cronistas, nadie quería perderse el espectáculo de aquella unión purpúrea. Para muchos miembros de la tribu, asistir a la puesta de sol representa la última tarea de la jornada. El clan de los cronistas tiene como misión registrar sus características, noche tras noche. Existen informes detallados de cada puesta de sol desde hace milenios, el color, la duración, la transparencia de la luz, la presencia o ausencia de nubes, la trayectoria del astro, todo aparece minuciosamente catalogado en los vastos archivos del clan. En aquel entonces, acceder a esos archivos donde se recogía la historia de los crepúsculos era uno de mis sueños.
Me imaginaba millones de volúmenes alineados en los anaqueles de una interminable biblioteca laberinto de cientos de kilómetros y me sentía feliz de formar parte de una comunidad para la que ningún atardecer transcurría en vano. Pero los cronistas no son los únicos que estudian las puestas de sol, los dorsoduro elaboran previsiones meteorológicas tomándolas como modelo, y los tierra negra interpretan sus formas y colores para predecir el futuro. Lejos del resto de la comunidad, también los temibles gurra que durante el día permanecen imponentes y silenciosos en lo alto de sus colinas, al atardecer entonan conmovedores cánticos en recuerdo de los camaradas que ya no están. Y entre los fulgura hay quienes se especializan en la observación de los rayos verdes, ese último resplandor esmeraldino que, una de cada 100 veces, el sol despide justo antes de sumergirse en el mar. Se trata de un trabajo muy apreciado, en parte porque el verde es el color de la comunidad, y en parte también porque es un hecho conocido que los deseos formulados en presencia de un rayo verde se hacen realidad. Los fulgura incluso, en cuanto especialistas, habían emprendido muchos siglos antes la colosal tarea de medir con escrupulosidad científica los posibles efectos del rayo verde. Una tarea enorme y compleja. Cada vez que la puesta concluía con un rayo verde, preguntaban a un número bastante elevado de camaradas que habían deseado. Al cabo de un año, de 2 y de 5, les preguntaban si su deseo se había cumplido y, en caso afirmativo, en qué medida. Luego hacían lo mismo con otros camaradas, el llamado grupo de control, que también habían pedido un deseo, pero en días sin rayo verde. Los resultados, que abarcaban 5 siglos de observaciones, evidenciaban un aumento de la tasa de cumplimiento de los deseos cuando estos se formulaban en presencia de un rayo verde. Las conclusiones de esa investigación ocasionaron un enorme revuelo, los dorsoduro las achacaban a errores de muestreo y demás menudencias estadísticas que los fulgura rebatían cada 2 por 3 con nuevas mediciones cada vez más refinadas. Pero eso era antes. Hoy en día, a excepción de unos pocos dorsoduros acérrimos, todo el mundo está convencido de la eficacia de los rayos verdes. Los fulgura que han seguido estudiándolos son capaces de hacer predicciones bastante precisas acerca de las épocas del año en las que es más probable observarlos. En esos momentos afortunados, presagio de deseos cumplidos, es posible ver a multitud de camaradas oteando el horizonte en busca del rayo verde. El día al que me refiero fue precisamente uno de esos. ¡Oh! Aquí está, puntual y esmeraldino como habían predicho los fulgura. Exclamó Liseta, mientras el cántico de los gurra sonaba de fondo en el crepúsculo dorado. Yo, como de costumbre, no había visto nada. Eso me entristecía, me habría gustado pedirle al rayo verde que me ayudase a elegir el clan correcto. Me parece que tendré que elegir yo solo. No le dé más vueltas, dijo Liseta poniéndose a mi lado, tú eres un cronista. Como buena rasgadora de velos, veo en tu interior mejor que nadie y sé que ese es tu lugar. Y está bien que sea así. Los Tierra Negra ya somos demasiados. Tenía sentido, y yo confiaba a ciegas en las capacidades de Liseta. Cada vez estaba más convencido de que lo mío era ser cronista, pero entonces ¿por qué mi instinto me impelía hacia los Tierra Negra? No tenía demasiado en común con ese clan, pero la simple idea de vivir en su territorio me llenaba de alegría. Esa noche descansé mal. Durante el sueño, fueron muchos, tanto Tierra Negras como cronistas, los que se pusieron en contacto conmigo para ver de qué pasta estaba hecho. Lo de conectarse por las noches a la red radical es una costumbre de la comunidad, incluso un gesto de buena educación. Conectarse durante el día para solicitar datos personales está visto como una falta de consideración hacia el prójimo. ¿Para qué molestar a alguien durante el día cuando por la noche es posible obtener toda la información que haga falta sin molestar a nadie? En general, el procedimiento es rápido y sencillo. A menudo, yo mismo he compartido información con otros sin ni siquiera darme cuenta. Pero esa noche, no.
Quizá porque el hecho de tener que tomar una decisión me preocupaba, o quizá porque no estaba acostumbrado a tal avalancha de curiosos. Dormí poco y mal. Por la mañana me levanté más cansado que la noche anterior y con las ideas aún más confusas con respecto a mi decisión. ¿Cronista o Tierra Negra? ¿Tierra Negra o cronista? En mi mente se agolpaban tanto ventajas como inconvenientes. Con los Tierra Negra habría podido vivir más cerca de Liseta e imaginar historias para contárselas a mis camaradas en las tardes de verano, pero con los cronistas habría podido trabajar en la biblioteca Laberinto. Con los Tierra Negra habría podido predecir el futuro, con los cronistas habría estudiado el pasado, lo mirase por donde lo mirase, no lograba decidirme. Ambas alternativas me parecían irresistibles. Era muy injusto que no se pudiera pertenecer a los dos clanes. Y no nos olvidemos de mis dimensiones. Como ya he explicado, mi tamaño era totalmente desmesurado en comparación con el de cualquier otro habitante de la tribu, exceptuando a los gigantescos miembros de la banda de los Gurra, y por tanto mi apariencia dejaba ver a las claras mi poca afinidad, por lo menos física, tanto con los Tierra Negra como con los cronistas. Esta incongruencia complicaba todavía más las cosas. Fuera cual fuera mi elección, destacaría en el clan como un roble en un campo de amapolas. Además, durante un tiempo, hasta que pudiera valerme por mí mismo, el clan al que perteneciera tendría que ocuparse de mis necesidades que a la vista de mi tamaño no iban a ser modestas. Con el tiempo, yo también acabaría distribuyendo mis recursos y convirtiéndome en un buen activo, pero hasta entonces, y durante muchos años, mi manutención supondría una onerosa carga para los recursos del clan. En todo esto rumiaba yo mientras, como cada mañana, ponía orden en la porción de terreno que rodeaba mi casa. Así empieza siempre la jornada para los habitantes de Edrevia. Nada más despertar, y antes incluso del desayuno, nos aseguramos de que a nuestro alrededor no haya nada sucio o perjudicial para el resto de los camaradas. Es una de las primeras reglas de conducta, cada cual es responsable del espacio en el que vive. Decía, pues, que estaba arreglando mi parte del prado, bastante revuelta después de una noche algo agitada, cuando llegó Liseta con un camarada al que yo nunca había visto. «Buenos días, pequeño, ¿has dormido bien?», me saludó, cariñosa como siempre. La verdad es que no. Esto de la decisión me quita el sueño, respondí mirando alternativamente a Liseta y a su desconocido acompañante. Este último se mantenía un poco apartado y parecía como avergonzado de estar ahí. «Hemos oído cómo te quejabas toda la noche. Así que esta mañana me he levantado a primera hora y me he ido a buscar a Pino», dijo señalando a su acompañante. «Laurín, te presento a Pino, el focalizador más hábil de toda la comunidad. Si él no consigue ayudarte a decidir, más vale que lances una moneda al aire y te encomiendes a la suerte». Como yo no decía nada, Liseta me miró para cerciorarse de que entendía la oportunidad que me estaba brindando. «¿Qué pasa? ¿No vas a decir nada?» «Hola, Pino, encantado de conocerte», dije educadamente. No sabía qué más decir. Liseta explotó. «Encantado de conocerte. Solo eso. Te traigo al mejor focalizador de los Fulgura y eso es lo único que se te ocurre. Pero tú sabes la de trabajo que tienen los focalizadores y lo mucho que me ha costado convencerlo de que realmente necesitabas ayuda». «Perdonadme los dos si os ofendo», dije muerto de vergüenza, «pero es que no tengo ni idea de qué es un focalizador». «¿En serio? Y tú dices que no eres un cronista? Venga ya. Solo un cronista podría ser tan cabeza de chorlito como tú». Yo seguía mirándola, todo compungido. No sabía cómo, pero parecía que había metido bien la pata. Si me permitís, no quisiera que, os peleéis por mi culpa. El placer, Laurín, es mío. He oído hablar mucho de ti». Se comunicaba de esa manera tan característica de los Fulgura, intercalando esos peculiares sonidos entre las palabras.
Muchos de su clan están especializados en tratar con camaradas a quienes les cuesta relacionarse con los demás, eso yo también lo sabía, y se dice que esa entonación tan peculiar que emplean como un sonsonete tiene la virtud de calmar los ánimos y favorecer una comunicación más relajada. Vamos, que esos EAM que emiten cada 3 o 4 segundos tienen una especie de función hipnótica. Aunque no siempre. Conmigo, por ejemplo, tienen el efecto contrario. Cuando hablo con un fulgura me pongo de los nervios esperando el siguiente EAM. Más o menos como ocurre con esos sonidos repetitivos, a veces muy tenues, que no te dejan dormir por la noche solo porque sabes que tarde o temprano volverán a aparecer. Por eso conmigo las palabras de los fulgura corren el peligro de quedar en segundo plano porque siempre estoy esperando el próximo EAM. De todos modos, no es un problema insalvable. Basta con advertírselo y, por regla general, son capaces de prescindir de esa muletilla. El problema reside en que, para algunos, sobre todo los fulgura adultos, el uso de esos EAM se convierte en algo natural, hasta el punto de que no les resulta fácil desterrarlos por completo de la conversación. El caso es que se lo hice saber y añadí: muchas gracias, Pino, por venir a ayudarme. Y discúlpame por no saber qué es un focalizador. Probablemente sea una aberración por mi parte, a juzgar por la reacción de Lisetta. En realidad, no soy un focalizador, soy más bien un pesaventajas, precisó Pino. Formamos parte del mismo grupo que los focalizadores, así que es fácil confundirse. Yo jamás había oído hablar de los pesaventajas y no tuve inconveniente en admitirlo. De acuerdo, trataré de explicarlo de la manera más, sencilla. De vez en cuando se le escapaba algún que otro EAM, pero la cosa ya no era tan molesta. Dentro del clan de los fulgura, hay un grupo que se dedica desde hace siglos a facilitarles la vida a sus camaradas, ayudándolos para ello a tomar las decisiones adecuadas sin equivocarse y sin perderse en un suplicio interminable. Ese es el grupo de los rompenudos. Hace siglos se nos conocía a todos como rompenudos y con eso era suficiente. Con el tiempo, algunos rompenudos EAM especializaron en ayudar a sus compañeros a identificar los puntos clave en cualquier decisión, dando lugar a los famosos focalizadores a los que se refería Lisetta. Hay otro grupo que ayuda a los camaradas a enumerar y comprender las consecuencias de cualquier elección, tanto para bien como para mal. Son los llamados balanceros. Por último, desde hace muy poco, ha surgido un subgrupo de camaradas con una mejor preparación científica que, son capaces de pesar con exactitud las ventajas de cualquier decisión y cuantificarlas numéricamente. Eso es lo que hacen los pesaventajas de los que yo formo parte. Hizo una pausa para ver si nos habíamos perdido. Lisetta y yo, fascinados, le indicamos con señas que continuase. Nuestro trabajo consiste en sopesar el beneficio final de las diferentes alternativas. Dicho de otro modo, podemos comparar los pros y los contras de cada opción y determinar su valor final en gramos. Imaginemos que alguien debe tomar una decisión. Digamos, por simplificar, que debe elegir entre ir a la derecha o, a la izquierda. Un buen pesaventajas es capaz de asignar un peso en gramos a los beneficios de girar a la derecha y otro a los de girar a la izquierda. Como es obvio, la decisión correcta será la que arroje mayores beneficios. Lo miré con desconfianza. Si eso fuera cierto, significaría que tú, por ejemplo, nunca habrías tomado ninguna decisión equivocada. Entiendo tu perplejidad, respondió Pino, y lamentablemente debo reconocer que los pesaventajas también tomamos muchas decisiones equivocadas. Pero entonces, y perdona mi franqueza, ¿para qué sirve tu ciencia? Para que, si así lo deseas, tomes una decisión conscientemente equivocada. Yo no salía de mi estupefacción. Nadie tomaría nunca una decisión equivocada si pudiera medir primero sus efectos. Tienes mucha fe en la razón, querido Laurin, pero hay muchas elecciones que no vienen dictadas por la lógica y, sin embargo, funcionan igualmente.
Cada uno de nosotros toma decisiones que, si hubieran sido sopesadas por mí o por mis colegas, habrían resultado, equivocadas. Yo no entendía nada, ¿para qué servía entonces un pesaventajas si al final había que tomar una decisión de todos modos? Lo que nosotros, los pesaventajas, podemos valorar con exactitud son los beneficios que una determinada decisión reportará directamente al individuo que la toma, pero no a las muchas comunidades de las que ese individuo forma parte. Eso es algo que escapa a nuestras habilidades. Hizo una pausa para ordenar sus ideas antes de continuar. Es más, nos sería completamente imposible. Porque, aunque tuviéramos esa habilidad, ¿dónde estaría el límite? Cada uno de nosotros participa en comunidades de un orden cada vez mayor, de modo que a qué ámbito deberíamos ceñirnos para sopesar las consecuencias de cada elección individual. Al de la familia, los parientes, los amigos. O quizá el de la nación. O el de la especie. O el del planeta. O a lo mejor incluso el del universo entero. Nadie sería capaz de hacer pesajes tan complejos y, en cualquier caso, aunque, alguien pudiera, esos pesajes no tendrían sentido. Porque en realidad muchas elecciones no obedecen a una decisión racional. Mientras tanto, el sol, cada vez más alto, empezaba a caldear el claro, y algunos camaradas, concluida la sesión de cuidados matutinos, se acercaron a escuchar. Liseta los saludaba a todos con una sonrisa y los ponía brevemente en antecedentes. No acabo de entender a dónde quieres llegar, dije interrumpiendo a Pino, pues tenía la impresión de que cuanto más hablaba, más nos desviábamos del asunto. Se supone que ibas a ayudarme a elegir entre los cronistas y los Tierra Negra y hemos acabado hablando del universo. Entonces permíteme que te ponga un ejemplo. Miró alrededor en busca de algo que hiciera al caso. Fíjate en esas abejas que vuelan de flor en flor. Si alguien se acercara a su colmena, esas mismas abejas que, tan felices están ahora al fresco de la mañana lo atacarían a aguijonazos. Por consiguiente, morirían sin dudarlo por la supervivencia de la colmena. Habrían hecho bien esas abejas al dejarse morir. Son este tipo de decisiones las que no pueden sopesarse. Su sacrificio habría salvado a la colmena. O a lo mejor no era necesario. Las abejas, claro está, no se preguntan nada de eso, como tampoco tú te lo preguntarías si una acción tuya pudiera contribuir a la supervivencia de la comunidad. Asentí desalentado. Tal como me temía, Pino no iba a ayudarme en nada. Fuera cual fuese mi decisión, no solo se vería afectada mi existencia, sino también la de quién sabe cuántos más. ¿De qué manera? Vete a saber. Le expresé mis dudas a Pino, y mis amargas observaciones fueron recibidas entre murmullos generalizados de ánimo. Me parece que estás dando a esta elección más importancia de la que merece. Es decir, tienes que elegir lo que, te parezca mejor. Todo influye en todo. ¿Cómo sabemos cuáles serán las consecuencias de la conversación que estamos teniendo? Si en lugar de debatir amistosamente sobre los máximos sistemas, hubiéramos hecho otra cosa, o si algunos de los muchos amigos que se han acercado hasta aquí, en lugar de holgazanear, hubiesen invertido más útilmente este tiempo en otros quehaceres, ¿cuál habría sido el efecto sobre el futuro de nuestra comunidad? Nunca podremos saberlo. De pronto, y sin motivo aparente, Pino dejó de hablar. Ante la mirada atónita de todos los que lo rodeábamos, se quedó inmóvil como si se hubiera convertido en una roca. Durante un rato no ocurrió nada, hasta que, cuando ya empezábamos a preocuparnos por la suerte de nuestro camarada, Pino comenzó a mecerse con el viento, primero despacio y después con más fuerza, acompañando su balanceo con una ráfaga ininterrumpida de eam. Ninguno de los que estábamos en el claro habíamos visto nada parecido. Recordaba el fulgor de la llama de una vela movida por las cambiantes corrientes de aire, o al menos esa fue la impresión que a mí me dio. Más tarde descubriría que entre los fulgura ese balanceo es una práctica fundamental para la resolución de cualquier problema.
Es más, el propio nombre de los fulgura deriva del fulgor de la llama. Como suelen decir los numerosos miembros de la tribu, la llama de la vela, en cuanto prende la mecha, ya no se calma, sino que fulgura de un lado para otro sin descanso. Conforme pasaban los minutos, los vaivenes de Pino aumentaban en intensidad, al igual que el número de ems proferidos. Nuestro camarada se inclinaba hasta el suelo como zarandeado por un vendaval indomable. Daba bandazos y parecía que en cualquier momento hubiera de desgajarse del suelo y salir despedido por la fuerza de sus ems. La escena terminó tan de improviso como había comenzado. Pino dejó que el viento lo acunara unos instantes más, se dobló suavemente hacia el suelo haciendo casi una reverencia y, por fin, volvió a centrar su atención en nosotros. Bien. Ya tengo la solución, dijo sonriente y tranquilo, como si nada hubiera pasado. El fenómeno, fuera lo que fuera, sin duda había mejorado su estado de ánimo. Parecía que la expulsión de aquellos ems articulados durante la fulguración le había quitado un peso de encima. De un plumazo, se había librado de todas las interjecciones que por mi culpa había tenido que reprimir a lo largo de la mañana. ¿Qué solución?, pregunté, todavía confundido por el espectáculo. Liseta también parecía descolocada. La solución que me pedías en relación con tu decisión. He hecho mi trabajo y he sopesado las dos opciones, cronistas o Tierra Negra. ¿Y qué ha salido?, pregunté temeroso. Cronistas, 2020 gramos. Tierra Negra, 1965 gramos. Una diferencia decisiva de 55 gramos a favor de los cronistas, anunció lanzando una mirada de suficiencia a los presentes. ¿Querías que te ayudara a elegir? Pues aquí lo tienes. La ciencia ha emitido su veredicto, debes convertirte en cronista. No cabe ninguna duda. Por un momento me quedé sin palabras. Era lo que yo había pedido, cierto, pero ahora que tenía la solución ante mí ya no me parecía tan buena idea. Al contrario, era indigno que una decisión tan seria fuera pesada como un saco de patatas en los puestos del mercado. Además, 55 gramos eran mucho o poco. La balanza se inclinaba decididamente hacia los cronistas o solo se decantaba un poco hacia ese lado. Le expresé mis dudas a Pino, no sin antes agradecerle de todos modos su valiosa labor de pesaje. La verdad es que 55 gramos es mucho, afirmó imperturbable. He visto a compañeros tomar decisiones fundamentales para su vida por una diferencia de unos pocos gramos. Por lo que a mí respecta, tu plan es el de los cronistas. Así como antes se mostraba vago y dubitativo, ahora su tono se había vuelto categórico. Se lo hice notar. Este es el proceder habitual de los pesaventajas. Lo primero es dejar claras las bases del libre albedrío, de por qué es imposible calcular hasta el infinito las consecuencias de nuestras decisiones y todo eso, es el procedimiento estándar que nos enseñan desde la primera lección. Nadie quiere que os toméis nuestros pesajes a la ligera. Obviamente, no es este tu caso, pero a menudo los camaradas se dirigen a nosotros de un modo superficial. Cargan sobre nosotros, pobres rompenudos, el peso de su decisión, sin dedicar la más mínima reflexión al problema. Eso sí, si por alguna razón no quedan, completamente satisfechos, entonces se enfadan. No te haces una idea de cuánto cuesta convencer a la gente de lo necesario que es razonar. Sobre todo algunos clanes como los Tierra Negra, y al decir esto lanzó una mirada cómplice en dirección a Liseta, abrigan un escepticismo generalizado hacia cualquier aplicación de la lógica. Por eso la orden de los pesaventajas nos obliga a pronunciar esa tediosa introducción sobre los límites de nuestra ciencia. Viene a ser una especie de seguro contra los camaradas descontentos. Nadie debe poder decir que no le habían avisado. Se interrumpió y me miró con picardía. Aunque confieso que contigo me he divertido. Tu problema es el contrario que el de la mayoría de nuestros camaradas. Piensas demasiado en las infinitas posibilidades que se derivan de tus acciones y terminas paralizado.
Al final, el resultado es el mismo que si no te planteases nada. En efecto, desde que la responsabilidad de elegir clan me había caído sobre los hombros no había hecho más que pensar y pensar, sin avanzar ni un palmo. En cambio ahora disponía de esos 55 gramos que por lo visto no eran pocos que inclinaban decididamente la balanza hacia un lado. Iba a ser un cronista, la decisión estaba tomada. Le agradecí a Pino su inestimable ayuda, pero antes de despedirme quería preguntarle una última cosa: ¿cuál era la mayor diferencia de peso entre dos opciones que había medido? No tuvo que pensarlo mucho. Pues te lo diré, 55 gramos. Jamás me he encontrado una diferencia tan abismal a favor de una decisión. Y créeme, llevo, tanto tiempo haciendo este trabajo que pensaba que lo había pesado todo. Pues bien, estaba equivocado. ¿Quién podía imaginar que elegir a los cronistas iba a ser una decisión tan atinada? Quise seguir indagando, pero Pino me cortó enseguida. Por ahora, no puedo decirte más, pero algún día te darás cuenta de que 55 gramos pesan como una roca y me darás la razón. Dicho lo cual, y sin añadir una palabra más, se despidió apresuradamente y se desconectó de nosotros. 3. Al día siguiente me convertí en cronista. La entrevista con Pino había disipado toda duda sobre cuál debía ser mi clan. Así, tras una noche por fin tranquila, nada más salir el sol, comuniqué la feliz noticia a mis compañeros. Apenas habían pasado unos minutos cuando el cronista en persona quiso compartir su satisfacción conmigo enviándome un mensaje de bienvenida. Se trataba de un acontecimiento doblemente extraordinario. Desde que los árboles tienen memoria, no se recordaba que el cronista hubiera enviado nunca un mensaje personal. Cada intervención suya, como decano del clan, era siempre pública. Además, tanto en privado como en público, el cronista se comunicaba muy poco. Naturalmente, siempre estaba al tanto de todo lo que ocurría, y su curiosidad por los asuntos de sus camaradas era tan insaciable como siempre. Pero, mientras que antaño, según recordaban los más ancianos, el cronista hacía honor a su nombre y el de su clan enviando a través de sus raíces un sinnúmero de informes sobre los asuntos de nuestra gran comunidad, desde hacía un tiempo sus manifestaciones se reducían a unos pocos, escogidos y lacónicos comunicados. Algunos camaradas de los Dorsoduro, que, como debería haber quedado claro a estas alturas, se ocupan de medir todo cuanto afecta a la vida de los clanes, habían calculado que el cronista limitaba sus mensajes a no más de 2 o 3 al año. Incluso había quien, utilizando un modelo elaborado expresamente, preveía que en el plazo de pocas décadas dejaría de comunicarse por completo con el mundo exterior para recluirse en exclusiva en su vida interior, una senda que ya habían tomado muchos ancianos antes que él y que arrojaba una sombra de incertidumbre sobre el futuro del que ya era, a todos los efectos, también mi clan. Al margen de todo esto, la cuestión es que me envió un mensaje. Para que os hagáis una idea de lo que quiero decir cuando hablo de su laconismo, lo reproduzco de forma literal: bienvenido. Muy contento de que seas cronista. Ven. Nada memorable. Sin embargo, como hemos visto, el comunicado en sí representaba un acontecimiento. Es lo que tiene ser parco en palabras: cuando uno habla, es imposible que no lo tomen en serio. Por cortesía, pues, no solo estaba obligado a responder al mensaje del decano, cosa que ya me había apresurado a hacer, sino que debía presentarme lo antes posible ante él para examinar juntos cómo podía contribuir al quehacer del clan. Como ya he dicho, mi sueño era ocuparme de los archivos. Dedicarme a la magnífica biblioteca Laberinto era lo que deseaba por encima de todo. Vivir entre los cientos de millones de volúmenes que custodian todos los aspectos de nuestra historia desde el principio de los tiempos era una perspectiva cuya sola idea me llenaba de alegría. Esperaba que el cronista, conocedor de esta predisposición mía, accediese a concedérmelo.
Con espíritu confiado, por tanto, aunque no sin cierta aprensión, al fin y al cabo, hacía décadas que nadie se comunicaba en persona con el cronista, deslicé suavemente mis jóvenes raíces hasta donde residía el anciano. Por entonces, yo no era ni de lejos el Laurin en el que luego me convertiría. Pese a ser mucho más grande que cualquiera de los de mi edad, no dejaba de ser un tierno verdugón para el que entrevistarse con uno de los miembros más provectos de la comunidad no era un asunto baladí. Lo que más sobrecogía eran sus dimensiones. Me parecieron impresionantes. Jamás había visto nada igual, la copa se alzaba al menos 10 metros por encima de todas las demás. Su extensión, que excedía con mucho mi capacidad para percibirla en su totalidad, parecía formar un techo uniforme bajo el cual decenas de camaradas habían hallado refugio y protección. El tronco era irregular, curvo, extraordinariamente ancho, con tantas y tales marcas en su compleja estructura que parecían abarcar toda la historia del planeta. ¿Y qué raíces? Si las hubierais visto, gruesas como troncos subterráneos, más largas de cuanto quepa imaginar. Desde la base, partían en todas direcciones como enormes serpientes escondidas bajo tierra, penetraban el subsuelo y conectaban al cronista con cada uno de los camaradas del valle y con el resto de los clanes que conformaban Edrevia. Era como si el cronista, en el transcurso de su larga vida, hubiera logrado conectarse de forma directa y estable con el mundo entero. Y no éramos pocos. A su lado, era capaz de percibir el inmenso caudal de información que, a través de aquella red inmensa, fluía sin descanso desde todos los rincones de la comunidad hasta mi poderoso camarada. Me pareció sentir cómo vibraba el suelo, un murmullo bajo y constante que se asemejaba al retumbo de las olas rompiendo incesantes contra un acantilado. A veces, el rumor aumentaba hasta tal punto que se hacía difícil distinguir nada más. Nadie volvería a ser capaz de crear una red tan vasta como la del cronista, y, sobre todo, nadie volvería a recopilar por su cuenta tal cantidad de información. Encontrarme ante semejante portento me llenaba de estupor y maravilla. Me parecía imposible que, aun viviendo durante milenios y disponiendo de la enorme sabiduría de toda la comunidad, alguien pudiera alcanzar tanta belleza. No solo era el tamaño, donde quiera que mirase, era como si en esa parte de Edrevia todo, rocas, manantiales, nubes y tierra, formara parte de su cuerpo. Como si con el tiempo se hubiera fundido con el paisaje, convirtiéndose en uno con el valle. Como me habría gustado, dentro de 1000 años, ser como el cronista. Todavía aturdido por aquel magnífico cuerpo mundo que no podía dejar de admirar, al principio no presté atención a una suave llamada que golpeaba las puertas de mi conciencia con la gracia de una mariposa que revolotea en torno a una flor. Era como si alguien intentase atraer mi atención soplando entre las ramas. Solo Liseta era capaz de tanta delicadeza. Pensé que me había seguido y traté de adivinar dónde se escondía. Buenos días, Laurin. Gracias por venir a verme tan deprisa. El estruendo de la información había cesado de golpe y la voz del cronista, sorprendentemente clara y distinguida, resonaba como si saliera de los tubos de un órgano. Sobreponiéndome a mi azoramiento, le devolví el saludo. Buenos días, cronista. Esperé. Estaba un poco preocupado. Me imaginaba que el cronista sería tan sobrio como sus mensajes y, dado que tampoco yo era un conversador prolijo, veía venir que enseguida llegaríamos a un incómodo punto muerto. Empecé a estrujarme las raíces pensando en cómo mantener la charla sin quedar como un perfecto idiota, pero no era fácil. Intentad vosotros entablar conversación con alguien que ha vivido durante cientos de años sin decir banalidades. ¿De qué habla uno con el cronista que ya lo sabe todo? No se me ocurrió nada mejor que decir, hace un día maravilloso. Bendita meteorología, cuántos silencios incómodos nos evita. Lo cierto es que hacía una mañana espléndida. El sol, todavía bajo en el horizonte, se filtraba entre las copas formando haces luminosos en los que volaban cientos de insectos relucientes.
Los rayos de color se posaban ora sobre mí, ora sobre el cronista, produciendo un efecto agradable a la par que relajante. El cronista pareció apreciar mucho la elección del tema. Tienes razón, Laurin. Hace un día delicioso. El sol luce radiante y cálido, y la energía de sus rayos es como un bálsamo para un anciano como yo. Balanceó su enorme cuerpo desde las raíces hasta la copa como para hacer hincapié en su regocijo. El tiempo está mejorando definitivamente y todo apunta a que seguirá así durante una temporada. Nos espera otro verano largo y caluroso. A continuación, se calló como para saborear con la debida concentración el goce que le producía la luz solar. Por educación, y para no exteriorizar esa inquietud juvenil que sin duda el cronista había perdido hacía siglos, intenté centrar la atención yo también en los rayos del sol y disfrutar de ellos lo más posible. Pero yo soy de los que no saben quedarse demasiado tiempo quietos. No tenía entonces, y lamentablemente me temo que tampoco hoy que he alcanzado una edad respetable, esa actitud serena que se supone que es prerrogativa de los sabios. Así que, viendo que el silencio del cronista se alargaba, intenté encontrar algún pasatiempo que me permitiera no aburrirme. Eché un vistazo hacia el valle, ¿qué hacer? No podía abandonar la presencia del cronista sin que él me diera permiso. A todo eso, el ruido de fondo provocado por el flujo de información se reanudaba poco a poco. Sabía a qué era debido, evidentemente también yo me mantenía comunicado con muchos camaradas a través de las raíces, pero la cantidad de información que intercambiamos era mínima, nada que ver con la corriente que sentía fluir por las entrañas del cronista. Se me ocurrió que a lo mejor conectándome a ese impetuoso flujo podría escuchar algo interesante que me ayudase a combatir el aburrimiento. De repente me detuve aterrorizado. Si algo había aprendido desde mis primeros momentos de vida dentro de la tribu, era que a pesar de que toda la información, de la clase que fuera, se hallaba a libre disposición de cualquiera, irrumpir en una corriente de comunicación ajena sin haber sido invitado expresamente se consideraba una grosería digna de reproche. Aparte de que podía ser peligroso. Gestionar grandes cantidades de información es un arte que requiere siglos de aprendizaje. Era inimaginable que un novato como yo pudiera acceder al flujo del cronista. Él era el único de todo el clan capaz de manejar tal cantidad de información. Cualquiera que se hubiera adentrado en esa corriente habría sido incapaz de salir de ella. Liseta me había hablado un día de dos tierranegras, Melissa y Erika, que al intentar penetrar en un flujo de información mucho más ligero que el del cronista habían perdido para siempre la capacidad de conectar con los demás. Ni siquiera podía imaginarme qué significaba verse privado de la proximidad física de los camaradas. Me pareció una condena terrible, pero no tanto como tener que estar ahí parado durante horas, a la espera de que el cronista se decidiera a decirme algo. Como ya he dicho, era joven y me estaba aburriendo, y esos dos elementos formaban una mezcla explosiva. Así, haciendo caso omiso tanto del riesgo como de las buenas